Hoy te voy a mostrar cómo he diseñado un sitio web con Cloud Code y Magnific. Lo que ves aquí son algunas de las 82 imágenes que generó Magnific conectado vía MSP a Cloud Code. El sitio web lo tengo aquí, pero el resultado te lo mostraré al final del vídeo. Voy a empezar analizando el sitio web con este prompt que redacté y que voy a soltar en Cloud Code. Analiza el contenido y la UX de este sitio web dedicado a la venta de comida y le añado la URL. Con toda la información que encuentres, genera un archivo Markdown, pero cambiando el nombre de la empresa por Foodpol y las comidas por platos y precios de la cocina italiana. Ignora los colores y el diseño del sitio web. Este archivo Markdown nos servirá para crear un sitio web con las mismas funciones. En Cloud Code pego el prompt y la máquina se pone a trabajar. Después de 3 minutos 41 segundos me indica que generó el archivo Markdown en la carpeta indicada y me hace comentarios sobre todo lo que hizo. He revisado el archivo y se dejó algunos datos que quiero también ofuscar o, bueno, mejor dicho, cambiar. Así que le voy a pedir que reemplace la dirección, métodos de contacto y precios por datos de Italia. Voy a reemplazar la dirección, contacto y precios. Ubico el negocio en Bolonia, cuna de la cocina que vende, con precios en euros y formato italiano. Tardó 1 minuto 49 segundos en hacer los cambios que le pedí y ahora nos vamos al paso siguiente. Las imágenes del sitio web las voy a generar con Magnific. Veo que no tengo una carpeta para este proyecto, entonces la voy a crear desde Cloud Code utilizando el MSP de Magnific. Aquí tengo el prompt para que diseñe el sitio web, para que genere el logo y las imágenes con Magnific. Y por último le digo que si necesita preguntar algo, que lo haga. Pego el prompt, voy a Figma y copio como PNG esta paleta de colores. Vuelvo a la terminal y le pego también la imagen con la paleta. Lanzo todo y la máquina se pone a trabajar. Cloud me hace preguntas. La primera, idioma del copy. Le digo que en español. Formato de entrega. Acepto su recomendación. Dirección de arte de las imágenes. También acepto su recomendación. El punto 4 me parece muy interesante. Tiene que generar 81 imágenes. Y me pregunta si primero quiero ver las 5 imágenes del giro para que yo pueda validar el estilo y que con esa validación ya Cloud y Magnific puedan continuar con las 76 imágenes restantes. Son 2 imágenes por plato, así que son 76 imágenes que se van a cocinar en Magnific. Mientras Cloud trabaja, me voy a ir a mi navegador para comprobar si la carpeta del proyecto está creada, G26008, y también está el logo de Foodpol y las imágenes que entiendo que son para el giro. Muy bien, muy bien. Le digo que el estilo me parece bien y que siga con las imágenes de los platos. Cloud ya está trabajando con el sitio web en mi carpeta local. Entonces me he venido aquí otra vez a Magnific. Me voy a ir a la carpeta del proyecto. Voy a poner esto en vista grid y veo todos los platos con sus fotos. Lo voy a poner en grande para hacer una revisión. Tienen muy buena pinta, ¿eh? Aquí me he venido al explorador de archivos de Windows y estoy viendo mi carpeta local con una nueva carpeta, Assets, Imágenes, Brand. Aquí está el logo en SVG, las imágenes del giro y las imágenes de productos o platos que antes teníamos en mi carpeta de proyecto de Magnific. Ahora sí toca ver el resultado. Lo tengo aquí. Vamos, OK. Tenemos un header con el logo de Foodpol, un menú de anclas que ya veremos cómo funciona y un acceso al carrito. Si pasamos al giro tenemos 5 slides como le habíamos pedido. Las fotos de Magnific están muy bien. Hay un fade in para la imagen que aparece. También hay un fade in con un movimiento hacia arriba en los copies. Y además hay un detalle que me gusta bastante. Cuando aparece una imagen nueva, la imagen es como que se va alejando dándole profundidad al giro. Eso está bastante bien. Además está en autoplay. Probemos el menú ancla. Aquí estamos en el grid de productos. Tenemos tabs con el tab todas activado. Esto es como un filtrado de productos en la misma URL. Si revisamos los cards, tenemos un estado over con el card con un movimiento hacia arriba, sombra y también hay un cambio de zoom en la imagen que hay en su interior.
Los cards me gustan mucho más ahora si los comparo con los de el diseño de nuestra compañera de la comunidad UX FOMO, que no estaba mal, pero desde mi punto de vista tenía demasiada información el card. Si pinchamos en uno, vemos la modal con la imagen con más detalle, me gusta, el stipper, información sobre el producto, la posibilidad de añadirlo al carrito, una notificación cuando lo añadimos, evidentemente aparece el batch aquí con un producto metido. Guay. Está realmente las fotos de Magnific, madre mía. Muy bien, muy bien. Muy, pero muy bien. Aquí tenemos más elementos. Claro, aquí tenemos la variante de lentejas. No hay de guisantes ni de garbanzos, pero de soja seguramente sí. Y si añadimos esto, aparecerá en el... Bueno, en el carrito no me voy a meter todavía. Sigamos con el grid. Está realmente muy, pero muy bien, ¿eh? Me gusta que Magnific haya sugerido hacer las imágenes con accesorios o elementos utilizando los colores de nuestra paleta. Mantel o servilleta, plato. Muy bien, muy bien. Las cintas que acompañan ahí a la decoración. Bravísimo. Tenemos el batch aquí por encargo y el botón, en lugar de añadir al carrito, es consultar por WhatsApp. Bien, también tenemos productos sin stock. El batch pone sin stock, aquí pone sin stock. Y fijaros lo que ha sugerido o lo que ha montado CloudCode. El plato que no tiene stock aparece como con la imagen completamente casi sin saturación de color. Si pincho, claro, la foto tiene el color real, pero en el grid está como en, vamos a decir, disabled, ¿no? Bueno, sin stock. Me gusta bastante el grid y el conjunto en general está realmente muy bien. Ah, bueno, el footer. No, faltó este bloque. Este bloque estaba en el diseño de nuestra compañera. Aquí pone información también adaptada a una cocina italiana. Y aquí, claro, yo olvidé pedirle que genere una imagen para este bloque. Y aquí Cloud utilizó uno de los slides, ¿verdad? Del giro. Este. Correcto. Podríamos pedirle a Magnific en otro vídeo que genere quizás una imagen de las personas que están a cargo del proyecto en un entorno acorde a la estética del sitio web. Una cocina con los mismos colores, el mismo tipo de decoración y demás. Después tenemos un bloque de contacto. WhatsApp, teléfono, email, ordini@foodpol.it. Me encanta. La dirección. Yo supongo que esto lanzará al correo electrónico, al teléfono y a WhatsApp. Y esto lanzará a Google Maps. Muy bien, muy bien, muy bien. CloudCode. Vía Samboni 22. Perfecto. Y el footer, muy simple, con el mismo logo, archivo SVG en blanco, acceso a los bloques de arriba, redes sociales y contacto del WhatsApp, tutorial para la comunidad UX FOMO. Vamos al carrito. Ok. El carrito es muy similar al de nuestra compañera, pero tiene muchas mejoras. Aquí había mucho detalle que pulir en el diseño original y CloudCode lo hizo bastante bien. A lo mejor yo habría hecho este carrito un poquitito más grande, pero está correcto. Tenemos la posibilidad de añadir o quitar más unidades. Hay una animación cuando yo interactúo, lo veo bien. No sé si es la respuesta visual que yo hubiera elegido, pero me parece que está correcto decirle al usuario, visualmente hablando, que ha hecho algo y que algo ha cambiado en este pequeño card. Datos del cliente, ok, tipo de entrega, recogida en tienda, elegir el día, recoges, envía Samboni 22, a domicilio, elige el día de la entrega, los campos para que yo ponga mi dirección, código postal, barrio, pone envío solo en Bolonia. Bien, costes de envío, método de pago, efectivo, transferencia y también la posibilidad de añadir cupón. Cuando elijo transferencia, aquí pone te enviamos el IBAN por WhatsApp al confirmar el pedido. En efectivo no pone nada. Y el faldón con el subtotal, el coste de envío y el total se queda en sticky cuando hay más elementos en el carrito. Perfecto. Si elimino esto, quedará el estado de un carrito vacío. Correcto, ver catálogo. Esto cerrará el carrito y nos enviará aquí. Bueno, como primera versión está realmente bien.